Bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien, sanos y salvos. Gracias por acompañarnos en la siguiente charla de nuestra serie Webinars de Oro en Astrofísica. Mi nombre es Tomás Pucia y soy miembro de la Facultad del Instituto de Astrofísica de la PUC y jefe de divulgación en conjunto con Evelyn Johnston, una de nuestras becarias de postdoctorado. Seguiremos organizando esta serie de charlas para ustedes durante todo el tiempo que se pueda. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por la abrumadora respuesta y palabras de aliento que nos han dado por las charlas. Además, apreciamos sus comentarios y sugerencias, así que por favor sigan enviándolas. Continuaremos ofreciéndoles estas charlas en el inglés original con la interpretación simultánea al español sin ninguna cuota de inscripción. Esto es posible por el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Relacionadas, conocidas como CATA por sus siglas en español. Nuestra charla de hoy será dada por Jocelyn Bell Burnell, que es una catedrática de la Universidad de Oxford. Primero, queremos describir el webinar. Como siempre, tenemos la interpretación simultánea entregada por el señor Patricio González, director de Serendipia Soluciones, quien nos interpretará simultáneamente hacia el inglés y hacia el español. En sus dispositivos pueden cambiar entre los canales de inglés y español utilizando el botón de interpretación en la parte inferior de la ventana de Zoom. Desafortunadamente, para aquellos que utilizan Zoom en el navegador web o en máquinas Linux, no está disponible esta opción. Pedimos disculpas por esto y prontamente estará disponible la charla en YouTube, en el canal de Astrofísica UC.
Algunas otras personas dicen que no pudieron silenciar el audio original al escuchar la interpretación. Si ustedes salen y entran de nuevo a Zoom, se debería arreglar el problema. Cualquier pregunta que tengan durante la charla, por favor escríbanla en la ventana de preguntas y respuestas. Tenemos periodistas y astrofísicos tras bambalinas que están monitoreando sus preguntas y seleccionando las mejores para la discusión. La charla va a durar 45 minutos y tendremos tiempos para las preguntas al final, y las preguntas del público serán seleccionadas solamente de Zoom y no del live stream de YouTube. Antes de comenzar, me gustaría darle la bienvenida a todos los paneles: Jocelyn, Patricio, el intérprete, Tomás, mi persona, y también Evelyn, que es coanfitriona. Además, el Instituto de Astrofísica, Astronomía de la PUC, tenemos estudiantes y postdoctorados: María Paula Ronco, Marcelo Mora, Álvaro Valenzuela, Sergio Best, Francisco Carrasco. También tenemos el placer de darle la bienvenida a nuestros invitados como panelistas esta noche: Katerina Kravchenko, becaria de postdoctorado del ESO; Mariana Orellana, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, Argentina; Terry Bridges, que es profesor de astrofísica en Okanagan, Kelowna, British Columbia, Canadá; y John Blakesley, que es director de la ciencia del Observatorio Géminis. Y también tenemos nuestro excelente equipo de gestores de preguntas y respuestas: Ricardo Acevedo, Daniela Fernández y Carol Rojas. Ellos van a estar viendo todas las preguntas y sugerencias organizadas. Es nuestro placer presentar a Jocelyn Bell Brunel. Ella originalmente es de Irlanda del Norte, donde su padre era el arquitecto que fue un diseñador, y comenzó con su grado en Glasgow, donde pasó a Cambridge para su doctorado, que completó en 1999, y realizó también los estudios de cintilación que se utilizó para estudiar los cuasares, que fueron recientemente descubiertos en su tiempo. Y de los datos se dio cuenta que la señal está pulsando y lo siguió a través de los cielos. Y esto fue acortado para llegar al término pulsar. Desde su doctorado ha trabajado en la Universidad de Southampton, College London, el Real Observatorio, la Universidad Abierta, y también ha sido profesora visitante de Princeton, decana de ciencias de la Universidad de Bath y presidenta de la Academia Real de Astronomía, y también profesora de astrofísica en la Universidad de Oxford, y tiene una diversidad de roles en la astrofísica y astronomía. En 2018 fue galardonada con el Breakthrough Prize por su trabajo y el descubrimiento de los radiopulsares, y también ha dedicado esos fondos a la beca de Bell Brunel, que es creada para los alumnos y estudiantes que requieren apoyo adicional en estos ámbitos. Ahora me gustaría darle la palabra a Jocelyn, que nos cuente de su descubrimiento de pulsares. Jocelyn, adelante. Bien, voy a compartir pantalla. Muy bien, ¿pueden ver la primera diapositiva? Sí, si la vemos. Y el cursor, sí, el cursor también. Genial. Muchas gracias. Así que le agradezco a todos por la oportunidad de ser oradora en esta gran serie de charlas. Es un gran honor. Y para mí es interesante hacerlo a través de Zoom y descubrir cuántas nacionalidades están presentes el día de hoy. Es una de las cosas maravillosas de Zoom, ¿verdad? Tener este tipo de evento. Así que voy a hablar de qué me sucedió cuando fui alumna de posgrado. Voy a comenzar con una introducción a la radioastronomía, una breve introducción a los cuasares, y después hablar de estar en Cambridge y el descubrimiento de pulsares. Y si tengo tiempo, voy a hablar de los factores que yo creo que conllevaron al descubrimiento en ese momento y periodo.
La radioastronomía comenzó en los años 50, 1950. Aquellos que trabajaron en el radar durante la Segunda Guerra Mundial tomaron los receptores de radares y empezaron a buscar señales en el cielo. Inicialmente los equipos eran primitivos, pero esta diapositiva es de un gran telescopio tipo radiotelescopio en Inglaterra que aún funciona, pero ahora ya tiene su edad y le han dado el estatus de tipo de World Heritage, que es de patrimonio mundial. Así que cuando los antiguos trabajadores de radios tomaron su equipo y apuntaron al cielo, se dieron cuenta que habían más fuentes de señales de radio. Se determinó que habían frecuencias que habían estudiado durante la Guerra Mundial, pero que habían muchos objetos que emitían radiofrecuencias en el cielo. Cuando le preguntaron a sus colegas y contrapartes de los estudios ópticos qué había allá afuera, los astrónomos ópticos decían que hay un objeto que se parece un poco a una estrella, pero es una estrella extraña, peculiar. Y estos objetos fueron nombrados como cuasares estelares. En California, Martin Schmidt y Greenstein empezaron a estudiar estas estrellas cuasi estelares. No entendían el espectro que emitían. Jesse Greenstein estaba a punto de redactar un paper que explicaba por qué uno de estos objetos tenía un tipo de telurio principal en su espectro. Muy difícil explicarlo. En el entretanto, cercanamente, Martin Schmidt estaba trabajando sobre el espectro de uno de estos otros objetos y Martin se dio cuenta que el espectro era como el espectro de hidrógeno con un gran desplazamiento hacia el rojo. Así que caminó hacia donde estaba trabajando Jesse Greenstein y le preguntó si su espectro se podría explicar no por un telurio, sino por hidrógeno con un desplazamiento hacia el rojo, y de pronto Jesse se dio cuenta que así era el caso. El desplazamiento hacia el rojo sucede porque el universo está en expansión y un gran desplazamiento hacia el rojo implica cosas que están distantes. Eso está bien, pero estaban muy brillantes. Así que ¿cómo podía ser tan brillante y tan distante a la vez? Este fue un puzzle que por mucho tiempo no fue resuelto. Le dieron el nombre fuentes radiológicas cuasares o cuasares. Para darle un poco más de información de mi biografía. Como le habían dicho, comencé mi carrera en Irlanda del Norte. Tomé clases en Inglaterra en el 2. Fui a Glasgow, Escocia, número 3, para hacer mi pregrado en física. Y pueden ver que estas partes del país tienen muchas montañas o cerros, que es el café. Y a mi sorpresa, obtuve un lugar de estudio en Cambridge, que es el número 4, cerca de Londres, justo hacia el sur. No hay montañas en esa área, el área es más plano, la tierra está bien, hay buena agricultura y está cerca de la capital. En el Reino Unido hay una gradiente que quizás tienen así como en Chile, que al norte están los bárbaros y al sur está la civilización. Ciertamente en Bretaña se darían cuenta de esta referencia. Así que estoy mudándome en ese periodo a esta área de civilización. Y cuando llegué, descubrí que todos eran muy inteligentes y muy propensos a hacer notar su inteligencia. Y yo, como no era tan inteligente, siento que cometieron un error en admitirme y con tiempo van a descubrir mi falta de mérito y me iban a echar. Nosotros lo reconocemos hoy en día como el síndrome de impostor. Cuando trabajamos en universidades prestigiosas como Oxford y Cambridge,
Sabemos que hay que tener cuidado con los alumnos en los extremos del Reino Unido que pueden estar sufriendo de síndrome de postor, porque normalmente termina cuando el estudiante dice, debería irme antes de que me echen. Y se fueron dentro de la primera semana de su primer año de la universidad. Bueno, yo tuve una batalla para lograr entrar al doctorado de radioastronomía y no me iba a ir. Pero sí sabía que me iban a echar, eso sentía. Así que decidí trabajar lo más arduamente que pude para que cuando me echaran no tendría culpabilidad. Otro hecho memorable al inicio es que los nuevos alumnos de radioastronomía le fueron entregadas herramientas. Estas son mis herramientas que me dieron, aún las tengo. Y no son instrumentos delicados para fabricar electrónicas, son cortalambres industriales y un atornillador industrial. Y son muy útiles porque las utilizamos mucho. Pasé mis primeros 2 años construyendo el radiotelescopio en un grupo de 6 personas. Lo hicimos todo el año, por ambos años, y a veces el clima estaba bien y a veces el clima estaba desfavorable. Era de un gran tamaño, 57 canchas de tenis era lo que ocupaba el conjunto del radiotelescopio. Ahora, los fondos eran suficientes para comprar un hogar para 3 familias. Involucraba el martillar muchos postes al suelo. A mí me liberaron de eso, la mayoría de eso, pero al final de mi tiempo podía dar martillazos. Mi rol era cablear y colocar los conectores y transformadores. En esta imagen específicamente, yo que estaba a la derecha y mi asistente técnico Don Wolf a la izquierda, estamos revisando los conectores en unos cables muy caros de aeroespacio que no podíamos llevar puertas adentro. Así que trabajé durante el invierno colocando los conectores a los cables a la mitad del tiempo dentro de esta carpa y la otra mitad en la otra carpa que está al fondo. Este es el artículo terminado y se ve casero porque lo es. Es la parte más notoria, que son todos los postes de madera. Su función es mantener las antenas y los cables fuera del terreno mojado, porque el terreno húmedo causa los cortocircuitos eléctricos. Consiste en más de 2.000 antenas de mega onda que funcionan en una frecuencia de 81,5 MHz, de radiofrecuencia bastante baja para las antenas de hoy en día, y las antenas estaban sostenidas por más de 1.000 palos de madera con más de 192 kilómetros de cables y alambres. Para aquellos que trabajan con difracción, este es como un tipo de difracción blazed, está inclinada hacia el sol porque el sol y los vientos solares juegan un rol importante en esto. De hecho, es un tipo de interferómetro que tenían receptores tipo válvula. Utilicé transistores en mi último año en mi proyecto de pregrado y cuando llegué a Cambridge me di cuenta que utilizaban válvulas y nos contaron, los transistores son poco fiables, los transistores cometen y tienen mucho ruido, usamos válvulas. Bueno, funcionaron las válvulas y estaba bien. Ahora, ¿para qué utilizábamos esto? Al ver la parte superior a la derecha del diagrama, tenemos el radiotelescopio en el suelo, el viento solar y el material que sale del sol, que sopla y pasa entre medio de nosotros y el cuásar. El cuásar emite las
radioondas y las radioondas se fragmentan o difraccionan a través de estas irregularidades. Hay muy pequeños aumentos en la densidad dentro de estas nubes y pasan. ¿Por qué pasan con el viento solar? A veces ven el pasar a través de la nube o entre medio de las nubes y su brillo sube y baja según el diagrama inferior. Y ven la escala de tiempo de un segundo. Es una fluctuación bastante rápida. Otras fuentes radiológicas que no son compactas como los quasares pueden pasar a través de varias nubes y varias brechas, así que las nubes de electrones no tienen el mismo efecto sobre la señal en este tipo de estudio. Así que en el momento que comencé mis estudios, solamente se conocían 20 quasares, que era una pequeña muestra. El propósito era encontrar más quasares. Tony Hirsch, mi supervisor, tenía la idea de que podíamos estudiar el cielo y buscar radiofuentes que tuvieran un centelleo que cambiaban su brillo en una corta escala de tiempo. Estos serían los quasares. Para hacer el seguimiento del centelleo teníamos que utilizar una constante de tiempo pequeña, lo que significaba que la señal a ruido era peor, lo que se compensa estudiando una mayor área con el radiotelescopio. Pasé los primeros 2 de 3 años construyendo el radiotelescopio. Los siguientes 6 meses era calibrar y hacer funcionar el telescopio, y los últimos 6 meses analizando los datos, y encontré casi 180 quasares más, así que el total subió de 20 a 200, y esa es una buena muestra. En ese momento, la Universidad de Cambridge tenía un computador para toda la universidad y tenía una memoria menos que un laptop, un notebook de hoy en día, y tomaba toda una sala porque tenía válvulas. Nuestros datos salieron y fueron impresos en estos gráficos de 30 metros todos los días, lo que tomó 4 días en estudiar el cielo, lo que significa que eran 120 metros por escaneo del cielo, y eso por 6 meses es igual a 5 kilómetros de papel. En la imagen estoy analizando el gráfico. Hay 3 líneas, pero solamente se puede ver la del medio. En esta diapositiva está bien. La del medio era la que utilizaba, por lo tanto está bien. Bueno, principalmente. Encontré muchos quasares, como había dicho, y encontré bastante radiointerferencia, porque cuando hay un gran radiotelescopio como ese, recoge radioseñales, y en esos días los autos fueron un ruido que se escuchaba, también soldadores, termostatos, motos, y cuando la radio de policía entraba en nuestra frecuencia, por error podía escuchar todas las conversaciones de la radio de policías, y si el sol estaba activo emitía radio ondas que causaban interferencia también. Así que aparte de reconocer los quasares, también tenía que reconocer las interferencias. Pero había algo que me molestaba, y esta era la primera observación de esto. Justo a la derecha del centro hay una radiointerferencia de bajo nivel, que realmente es bajo nivel. Normalmente cubriría toda la hoja. Y a la izquierda está esta señal curiosa que no pude identificar. Las primeras veces le coloqué un signo de interrogación y después mi cerebro dijo, ¿has visto algo como esto antes, verdad? Porque creo que si tienen formación de físicos, su cerebro empieza a guardar cosas que no entienden, y para nosotros es bastante física. Así que, en el fondo de tu cerebro hay cosas que realmente no entienden muy bien, y un día van a trabajarlo.
Esto fue algo que fue almacenado en el fondo de mi cerebro y después de verlo un par de veces, mi cerebro me dijo, lo has visto antes. Y fue entonces que me dijo, tú lo has visto en este cielo, lo has visto esta parte antes en los estudios del cielo. Y esto fue mejor porque pude ubicar las grabaciones antes. En las observaciones estaba observando declinaciones, lo colocó en el suelo, busqué los ascendentes y pude ver que la mayor parte del tiempo esta señal no estaba presente. Fue en un par de ocasiones anteriores que sí la estaba y nunca se ve como un quasar y nunca se ve como interferencia. Se ve particular, único. Fue una muy pequeña parte del gráfico y creo que me di cuenta porque estaba siendo muy detallada en mis estudios. Recuerden que me iban a echar porque no era lo suficientemente inteligente y me prometí que iba a trabajar lo más posible porque cuando me echaran, de esa forma no me iba a sentir culpable que me echaron. Creo que es debido al síndrome de impostor que me di cuenta de esta señal, porque solamente era de 10 partes de un millón en el gráfico. Es muy pequeño. Se lo mostré a mi supervisor. Voy a volver una. Le mostré la señal a Tony, mi supervisor, y me dijo, sí, genial, pero solamente ocupa medio centímetro, 5 milímetros. Y no podemos ver lo que pasa. Necesitamos una ampliación. Bien, con esta tecnología la forma de realizar una ampliación es hacer correr el papel más rápido bajo el papel y todo se amplía. Pero no se puede dejar los grabadores en esa velocidad para siempre porque acaban con el papel en 20 minutos. Así que cada día como alumna tenía que ir al observatorio como a esta hora, justo antes del tránsito de esa parte del cielo, cambiar a la alta velocidad y aquí apagar la alta velocidad y después la observación normal continúa. Lo hice por un mes, hice grabaciones de alta velocidad del ruido de esto, lo que sea que era esto, desapareció. Y mi ayudante estaba enojado conmigo, el supervisor de tesis estaba enojado conmigo, me dijo, él pensó que fue un acto necio y después de un mes de probarlo, esto sucedió. En la parte inferior hay intervalos de un segundo que antes fueron, digamos, emitidos en el Reino Unido. Aun cuando está callado, surge en el mismo ritmo. No supe qué pensar de esto, tampoco mi supervisor de tesis. Él fue al observatorio el otro día y vio con sus propios ojos que existía esta señal extraña y establecimos que el periodo de pulsos era igual al día anterior, así que sea lo que sea, tenía grandes fuentes de energía, no se estaba enlenteciendo ni acabando su energía. Primer pensamiento que era interferencia radio local, pero mantiene el tiempo sideral. La cantidad de minutos en que se observa el cielo, es decir, no es alguien que va a la casa en su auto con una radio. Esto ha sucedido varios meses ya. Quizás el equipo está descalibrado, quizás Jocelyn no lo cableó bien. Así que le pedimos a un colega y su estudiante de pregrado que tenía otro radiotelescopio en la misma frecuencia, si podían verla. Y después de un arranque en falso, lo vieron y esto fue algo genial para mí, pero se volvió un puzzle.
Sabíamos que tenía que ser pequeño porque los pulsos eran cortos y profundos y tenía que tener grandes reservas de energía porque era constante el ritmo del pulso, no se cansaba. Un colega logró un estimado de la distancia utilizando una medida de dispersión y encontró que estaba a 200 años luz. Eso lo coloca más allá del Sol y los planetas, pero dentro de la Vía Láctea de nuestra galaxia, en las partes cercanas de la Vía Láctea. Tony, mi supervisor, aún tenía la idea de que podía ser estos enanitos verdes, hombrecillos verdes, vida inteligente de algún lugar. Y él argumentó de que si hay vida inteligente, probablemente vive en el planeta que orbita al Sol. Así que estas señales provienen de un planeta que se mueve. Deberíamos poder ver el efecto Doppler. Jocelyn, por favor, continúa con estas grabaciones en velocidad rápida todos los días para ver si hay un efecto Doppler en el periodo de pulsaciones. Y de hecho sí, encontramos un efecto Doppler, pero es debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, porque funciona el efecto Doppler para un objeto en movimiento. Comprobamos que la Tierra giraba en torno al Sol, pero aparte de eso no hicimos más progreso. Me acuerdo que justo antes de la Navidad, una tarde, a ir a la oficina de Tony a preguntarle algo, de forma inusual, la puerta estaba cerrada. Golpeé la puerta, Tony dijo, entra. Ah, Jocelyn, entra. Y cierra la puerta, así que entré y cerré la puerta. Y había una reunión que yo debería haber sido parte de ella desde un inicio. Era Tony, mi supervisor, Martin Ryle, jefe del grupo, y John Shakeshap, que era un editor del RAS, y estaban hablando de cómo podemos publicar esto. Se le estaba acabando cosas que publicar, medir, probar, pero nos quedaba una más que nadie nos creería. No podíamos publicarlo, pero había que publicarlo. ¿Qué íbamos a hacer? No lo resolvimos esa la tarde. Yo fui a la casa un poco molesta. Después de la cena volví al análisis de datos porque hubo una acumulación de estos gráficos que analizar. Y poco antes de las 10 estaba escaneando los gráficos de una parte muy distinta del cielo, buscando esto por los radioastrónomos del hemisferio norte, que es justo opuesto a Casiopea A, que es una de las fuentes más fuertes y que se ve en el horizonte del norte y cuando está en el sur. En esta parte del cielo, Casiopea A estaba en el horizonte del norte, pasando por la ionosfera, y fue un gráfico muy complicado que normalmente lo habría desechado. Pero de pronto vi que en esta parte del gráfico complicado hay una señal muy específica, muy parecida a la primera. En ese momento en Cambridge, los alumnos de pregrado no tenían llaves y el equipo de limpieza iba a cerrar la puerta pronto, así que tenía que optar por quedarme encerrada o quedarme fuera del laboratorio. Rápidamente saqué los gráficos que cubrían esa misma parte del cielo y descubrí que en un par de otras ocasiones tenía que existir esta señal curiosa en esta parte desordenada del gráfico. Fue a las 2:03 de la mañana y decidí que tenía que estar en el observatorio para hacer una grabación en rápido. 21 de diciembre en el Reino Unido, que es bastante frío, y era bastante frío ese día, y una parte del telescopio no funcionó muy bien. Cuando llegué, el telescopio no estaba funcionando muy bien. Así que le eché garabatos, le pegué, lo pateé y logré que funcionara en plena potencia en la configuración correcta por 5 minutos y fueron los 5 minutos correctos
y entró una fuente de datos de pulsos, igual que el primero, pero en un periodo distinto, 1.2 segundos en vez de 1.33 segundos. Eso fue bueno. Me iba a Irlanda con mi pololo para anunciar mi compromiso con él. Dejé una nota al escritorio de Tony 1 o 2 semanas después. Volví con mi anillo de compromiso que me llenaba de orgullo y lo llevé al laboratorio, que fue algo necio, muy necio, porque en esa época de Gran Bretaña las mujeres casadas no trabajaban. No fue lo que estaba pensando, pero estaba mandando el mensaje con ponerme el anillo de que yo iba a renunciar. Tony decidió que él iba a mantener el estudio funcionando por mí mientras yo estaba, así que él colocaba el papel y la tinta, apilaba los gráficos sin analizar sobre mi escritorio. Cuando volví con mi anillo, quedó claro lo que tenía que hacer. A pesar de que no podía encontrar a Tony, me senté a realizar más análisis de datos y hubo una acumulación fantástica de los cuasares. Yo estaba trabajando un gráfico cuando llegué a una señal particular. ¿Cuál es esa? ¿La primera o la segunda? Vaya, no es ninguna. ¿Es una tercera señal? Sí lo es una tercera señal. Genial. Ok, voy a terminar este análisis de gráficos antes de trabajar sobre esta. Al pasar por los gráficos me quedaba 1 metro más adelante y de pronto había otra señal particular muy parecida a la primera y segunda. 1 metro de distancia en el mismo gráfico de grabación. En ese punto Tony aparece, su reunión terminó, se para al frente de mi escritorio y dijo: Tony, mira, feliz año nuevo, Tony. Gracias por mantener el estudio. Mira esto, y esto, 2. Y la reacción de Tony fue: ¿cuántos más perdiste? Vuelve a través de todos tus registros. Tenía kilómetros de registros y sí, volví por todos mis registros antiguos y nunca encontré más candidatos y confirmamos el tercero y 4 que estaban pulsando como pulsares en las siguientes semanas. Así que teníamos 4 de estos y pudimos publicarlo. El paper del primero salió prontamente y después otro paper en el segundo, el tercero y el cuarto. El primer paper causó mucha emoción, mucho interés. Y justo antes de que se publicó el paper, Tony dio un coloquio en Cambridge con un título muy llamativo. Y cada astrónomo de Cambridge fue y Tony describió lo que encontramos. Su pensamiento en ese momento creo que fue influido por el hecho de que trabajó sobre destellos solares y él pensó que eran parecidos a los destellos solares, que eran como ondas de estallidos, y ese es el modelo que él utilizó. La primera persona de hablar después de Tony era Fred Hoyle, quien estaba en la primera fila, y voy a tratar de imitar el acento de Ted Hoyle y espero que el intérprete Patricio no tenga dificultad con eso. Fred dijo: no creo que esos son enanos blancos. Yo pienso que son supernovas. Y Fred tenía la razón. Él había escuchado por esto por primera vez 30-40 minutos antes y llegó a la explicación correcta inmediatamente. Ese hombre era un astrofísico brillante. En esa etapa no teníamos nombre para los objetos. El nombre llegó de uno de los periodistas que nos entrevistó
después del descubrimiento. Fue de un diario de la derecha que se conoce como The Daily Telegraph y el periodista Anthony McHiles. Y él me pidió y preguntó a Tony y yo cómo lo íbamos a llamar y lo habíamos pensado. En particular para el título del paper lo íbamos a describir como fuentes radiológicas pulsando o pulsativas. Y decidimos en pulsando porque pulsado puede implicar algún tipo de agencia sobre el pulso, que alguien lo fabrica. Fuentes radiológicas pulsando. No, dijo el periodista, tenemos que acortarlo. ¿Qué tal pulsar? Que es parecido a quasar. Y pulsares fue el nombre. Y esta fue una de las entrevistas agradables con la prensa. Normalmente las encuentro horribles. Nos entrevistaron a Tony y mi persona en conjunto. Le preguntaron a Tony del significado astrofísico y después a mí me preguntaban del interés humano. ¿Cuántos pololos tenía? ¿Cuánto medía mi busto? Caderas, cuán alto era. No estaban interesados en mí como científica, sino como un objeto sexual, una joven. Y me habría encantado ser contestadora, pero era estudiante de posgrado que aún no tenía su doctorado y aún no tenía un trabajo postdoctorado, así que no podía darme el lujo de antagonizar y contestarle a miembros de la prensa, pero fue horrible. Así que voy a tomar un par de minutos dando un repaso de qué son los pulsares. Estoy segura de que muchos de ustedes ya lo saben. Son objetos muy pequeños, están dando vueltas, girando y tienen un campo magnético fuerte que actúa como un compensador del eje de giro, y de los polos magnéticos sale un haz de frecuencias de radios y al dar vuelta por el cielo, así como un farol, emite estas radiofrecuencias y si el haz cae sobre la Tierra vemos un pulso. Son muy pequeños, muy densos, son ricos en neutrones, se conocen también como estrellas de neutrones porque hay una gran cantidad de material en esa área, tiene un campo gravitacional muy fuerte y tienen campos radiomagnéticos aún más fuertes. Así que probablemente fueron formados por la explosión masiva de una supernova y es el núcleo de la estrella que explotó, el núcleo que se achica. Y esto es lo que se observa. Ahora, no sé si este archivo va a funcionar. Perdón, no funcionó. Vamos a saltarlo. Ahora conocemos 3.000 de ellos. Se ven todos en la frecuencia de radio, pocos en las frecuencias visibles, algunos en rayos X y una cantidad sorprendente en los rayos gamma. 10% de ellos en las estrellas binarias y otros que están en los binarios pulsares, que es útil para verificar la teoría de Einstein, y también uno en un sistema triple y otro con planetas, que es muy inesperado. El número de la galaxia es debatido, pero creen que 100.000 es la galaxia. El más famoso está en la nebulosa del Cangrejo. Esta es una nebulosa que explotó 1000 años atrás y el pulsar es el núcleo colapsado de la estrella que explotó. Por mucho tiempo no entendíamos cómo esta nébula continuaba brillando. Emite señales de radiofrecuencia que no desvanecían.
Sabemos que lo que la mantiene energizada es el pulsar al centro que está más o menos ahí. Estas cosas tienen una masa de 10 elevado a 27 toneladas y tienen 10 kilómetros de radio, así que la densidad promedio es como la densidad del núcleo de un átomo. Y resulta que son ricos en neutrones, por lo tanto se conocen como una estrella de neutrones. Para darle una idea de la densidad, aquí tenemos una imagen de un dedal de plata, si toman uno como eso, y la población de la Tierra, los miles de millones de personas en la Tierra, y la colocan en el dedal una tras otra, apretándolos hasta el fondo. Cuando estén todos en el dedal, pesaría lo mismo si es que tuviera material de una estrella de neutrones. La gravedad superficial es muy fuerte, también hay efectos tipo marea y por supuesto que el material está muy densamente compacto. Tenemos en ellos una gravedad muy extrema, lo que significa que la luz se dobla cerca de estos objetos y se puede ver 20 grados o 30 grados la superficie de la estrella por cómo dobla la luz. La gravedad cambia la luz hacia el desplazamiento hacia el rojo, y si existieran hombrecillos verdes serían como hombrecillos rojos, y la gravedad afecta los relojes. Los relojes van 2 pulsos más lentos, y también hay una fuerte gradiente de gravedad. Si visitaran uno de estos objetos, al aterrizar, su cuerpo sería alargado y después destrozado. Así que, por supuesto, no recomiendo visitarlos. También tienen fuerzas magnéticas muy fuertes. Si van a pulsar, no lleven sus tarjetas de créditos. Son muy buenos mantenedores de tiempo porque giran y giran. Esto significa que son muy buenos como relojes, así que ahora tenemos relojes distribuidos a través de la galaxia y podemos usarlos para probar la teoría de relatividad de Einstein. El estudio de pulsares fue desarrollado y hay un par de cosas que hay que mirar. Los chinos han desarrollado un gran radiotelescopio, 500 metros en diámetro, que se conoce como el radiotelescopio FAST, y está en el sur de China. Está casi en la puesta en marcha, y en los primeros 2 años, aún durante el comisionamiento, descubrió más de 100 nuevos pulsares. Y en Canadá hay un nuevo radiotelescopio llamado CHIME, que tiene 4 de estas áreas de antenas parabólicas y lo pueden girar hacia adelante y hacia atrás, y recientemente inició sus operaciones para estudiar pulsares. Así que hay mucha emoción, no solamente por estudiar los pulsares, sino probar la teoría de relatividad de Einstein usando los pulsares. Así que queden atentos porque hay mucho que va a suceder. Voy a terminar ahí la charla y le agradezco su atención y muchas gracias, Patricio, por la interpretación. Muchas gracias, Jocelyn. Primero, ¿hay alguna pregunta del panel? Ahora no veo una mano levantada, así que voy a hacer una pregunta de preguntas y respuestas. Vamos a volver al inicio de su charla. El apellido es ¿cómo batallaste el síndrome de postor y cómo lo relaciones a ser una mujer estudiando ciencias comparado a antes? Y puedes darnos ejemplos de cómo tratar a los hombres condescendientes.
que son nuestros compañeros de trabajo y de estudio. Ahora, la forma que yo recomiendo lidiar con el síndrome de impostor es trabajar arduamente a conciencia. De esta forma uno sabe que está haciendo lo mejor. Y nadie podría pedir más que eso. Sí, sé que en algunas sociedades tenemos caballeros, digamos, que creen en que son superiores sobre las mujeres. Es muy difícil contrarrestar eso. Si no son la única mujer, vale la pena tener una alianza con uno o dos otras mujeres. Porque a pesar de que quizás tú no puedes comentar sobre algo, quizás tu amiga puede decir, oye, eso es condescendiente, ¿verdad? Y nombran a la persona o el hombre condescendiente. Así que el trabajar entre mujeres también ayuda y funciona. Creo que es muy valiosos los consejos. Veo que Terry tiene la mano levantada. Sí. Hola, Dr. Bell Burnell. Muchas gracias por la gran charla. Yo enseño de pulsares en mi curso de astronomía, pero aprendí mucho más de cómo sucedió, así que muchas gracias. Mencionaste el telescopio Chime, que es cerca donde vivo yo, en el valle de Okanagan, en British Columbia, y al escuchar su descripción de que un equipo de 6 construyó su telescopio y tenemos equipos de docenas de personas construyendo estos, ¿cómo le parece eso? ¿Cómo han avanzado las cosas? ¿Qué le parece? Bueno, son mucho más complejos ahora los telescopios. Parte de los equipos van a incluir los ingenieros de software. Nosotros no teníamos software, no teníamos ingenieros de software. Así que es una de las razones de que hay más gente. Y también porque el tema era bastante nuevo. Teníamos la oportunidad de crear un telescopio bastante primitivo. Tal tipo de telescopio hoy en día no sería competitivo. Hay que construir algo más grande y mejor. Sí que van a tener algún tipo de ventaja sobre la competencia. Inevitablemente los proyectos se han vuelto más grandes y más complejos, pero igualmente, una vez que están funcionando, van a construir mucha mejor ciencia que antes. Bien, la siguiente pregunta, vamos a volver al público. Mariana Silva pregunta, ¿cuál es la mayor dificultad para los astrónomos en la detección de cuasares y pulsares? Creo que con los telescopios de hoy, muchos de los problemas han desaparecido. Y lo vemos más lejos. Vemos que los cuasares que tienen gran desplazamiento al rojo y no vemos más pulsares más allá de nuestra galaxia, pero deben existir, tienen que existir más allá de nuestra galaxia. Es simplemente que no tenemos su equipo sensible para verlos o estudiarlos, y suponemos que hay poblaciones de pulsares en otras galaxias, van a ser parecidos a las poblaciones de pulsares en nuestra galaxia, y quizás hay una sorpresa interesante al detectar pulsares en otras galaxias. Vamos a ver. Es un caso de que gradualmente estamos empujando hacia adelante, mejorando los equipos paso a paso. John tiene una pregunta. Hola, doctora Bell Burnell. Me encantó su charla y me recordó, bueno, esto no está directamente relacionado a su charla, pero es algo que siempre quise preguntarle si es que tuviera la oportunidad. Y ahora finalmente tengo la oportunidad. Quizás hace 10 años atrás estaba en Oxford y estaba mirando Blackwell's y vi el libro que tiene que ver con materia oscura que usted editó. En ese tiempo, tal como Terry, daba muchas charlas a clubes de astronomía. Así que generé una charla en base a ese libro y yo lo disfruté mucho y vi su lectura bella de El cometa Halley como poema,
y quiero preguntar por su interés de literatura. ¿Cuándo desarrolló su interés por literatura? ¿Fue cuando fue alumna? ¿Fue independiente de su ciencia? ¿Fue traslapado con la ciencia? No sé si ha hecho otras actividades en esa área. Muchas gracias, John. Es toda otra área que voy a tratar de no hablar tanto de esa área, no demasiado, digo. Siempre he hecho bastantes charlas al público, distintos tipos de públicos, y en una ocasión estaba hablando con un grupo de mujeres de mi rango etario y estaba hablando del tamaño del universo y cosas que vemos en el universo y cuánto demora que la luz viaje a través del universo. Y una mitad me dijo, ¿conoces el poema de Elizabeth Jennings que se llama Delay? Y no había escuchado de Elizabeth Jennings y mucho menos su poema Delay. Consecuentemente descubrí que Elizabeth Jennings vivió en Oxford, ella falleció ya, pero presumo que vivió en Oxford cuando yo comencé a estudiar ahí. Tenía 8 líneas el poema y me dio una copia. Y yo dije, wow, esto es fantástico. Me preguntó si hay más de este tipo de cosas y empecé a buscar en la web poemas con contenido astronómico y hay muchísimos de ellos. Tengo grandes archivos que están cada vez más incompletos de astropoesía, lo que yo llamo astropoesía. Y el libro en particular que recogí, a mí y un poeta real nos invitaron a hacer una publicación en conjunto de poesía con un tema astronómico y para lograr que trabajaran astrónomos con los poetas con esto. Y de eso trata el libro de Materia Oscura. Hay muy buen tipo de poemas relacionados a la astronomía. Y yo inicialmente tenía mucha precaución de ir al público con esto, porque los científicos, como saben, no hacen poesía y fue a socavar mi posición como científica, porque no es científico hacer poemas. Pero en una o dos de mis charlas públicas incluía un poema y al final algunas de las mujeres salían y me decían algo como, solamente vine porque mi esposo quería venir y yo soy la que tenía que conducir. Muchas gracias por el poema, realmente me gustó. Y fue casi siempre mujeres que decían que les gustaba la poesía. Para mí fue lo mismo en Chile. El público en una charla de astronomía y astrofísica es principalmente hombres, predominantemente hombres, igual que en nuestros lugares de trabajo. Así que pensé, quizás es una buena forma de generar interés femenino en la astronomía. Así que me volví más valiente, incluí más poesía y mejoró la reacción. Y después empecé a hacer charlas de astronomía y poesía donde mostraba 6 a 8 poemas, hablaba de la astronomía tras ellos, trataba de lograr que alguien del público que leyera el poema, lo que es entretenido también. Así que sí, hacía un desarrollo interesante que lo mantuve muy callado al principio. Y creo que es una forma muy útil de llegar a otro público. Así que muchas gracias, John, por preguntar. Muchas gracias. Tomás, sí. Muchas gracias por la gran charla. Es increíble ver cómo este descubrimiento lo hacen los seres humanos. Es un arduo trabajo, es como se hace la ciencia. No, hay unos pocos ejemplos de descubrimientos que gatillaron tantos descubrimientos importantes. Está su descubrimiento de pulsares que gatilló básicamente la confirmación de relatividad general. Y después, en efecto,
también han gatillado el primer descubrimiento de otros puntos. Los exoplanetas que fueron descubiertos alrededor de un pulsar, así que gatilló o conllevó a otros descubrimientos. Así que siempre quise preguntar, ¿cómo te sientes en torno a esto de lo que sucedió después? Me acuerdo del día del anuncio muy bien. En esa etapa estaba casada y moviéndome por el país con mi esposo y trabajando en las ondas. Desde entonces estaba trabajando en las radiografías, los rayos X, y se hace a través de los satélites porque la atmósfera corta los rayos X, por eso se hace de los satélites. Y en la mañana de ese día fue lanzado el satélite a las 8 de la mañana. Esto fue en 1974. Estábamos todos en el laboratorio de forma temprana a las 8 y había un vínculo al lanzamiento. Escuchamos las separaciones, primera etapa, segunda etapa, y gradualmente llegó a su punto. Y una hora después del mediodía, llegó corriendo un colega que dijo, ¿escuchaste las noticias? ¿Escuchaste las noticias? ¿Falló el satélite? ¿Cayó al océano? No, habían anunciado el premio Nobel, pero el premio de física fue dado a Tony Hewish, el supervisor de doctorado, y Martin Weil, el jefe del grupo, y Martin Weil fue por la técnica de radiosíntesis de apertura y a Tony por el descubrimiento de radiopulsares. Y creo que mi colega esperaba que me enojara y reconocí instantáneamente que es una muy buena noticia para la astronomía, porque hasta ese entonces ni un astrónomo había recibido el premio de Nobel por física. No hay premio Nobel para la matemática, digo además de paso, pero fue la primera vez que un astrónomo le fue entregado el premio Nobel de física y fue genial ese evento, y desde ese entonces 20 astrónomos han ganado el premio Nobel de física, así que fue la reacción correcta. Fue algo de orgullo para mí que lograron ese premio de Nobel de física. Así que sí, hay muchos comentarios de cómo la alumna de pregrado o posgrado, perdón, no fue involucrado. Creo que te referiste a los pulsares binarios. No fue un pulsar. Te referiste a otra cosa. El primer pulsar binario descubierto en un binario fue descubierto por Joe Taylor y su alumno Russell Halls de Princeton. Y yo conozco a Joe Taylor por mucho tiempo, fuimos amigos. Y cuando recibieron el premio Nobel, me invitaron a Estocolmo como invitada para la ceremonia y fue fantástico. Y mucho más entretenido si es que uno es los ganadores, porque siempre está haciendo charlas, tiene que dar coloquios, seminarios, en esta recepción, en esa cena, X cena, y siempre está trabajando por una semana y es arduo el trabajo. En cambio, si eres una de las invitadas, simplemente disfrutas el momento. Fue muy entretenido. Sobre todo, estaba muy contenta que los pulsares llevaron a un premio Nobel y ha hecho que mi vida sea más fácil el no ganar un premio Nobel. Fue muy difícil ya ser mujer que quería trabajar después de casada y fue ya muy difícil ser una mujer científica, Dios no ampare, así que imagínate el tener un premio Nobel, habría sido una combinación tripartita imposible. Muchas gracias por su respuesta tan honesta. Realmente eres una persona admirable, un modelo a seguir. Tenemos más preguntas. Guadalupe, Patricio y Diego García preguntan ¿qué sabemos el origen de los campos electromagnéticos en los pulsares?
Es física claramente muy difícil porque hay grandes campos eléctricos, magnéticos, rápidas rotaciones, la teoría de relatividad entra al juego, todo es extremo. La respuesta honesta es que aún no entendemos completamente ninguna de estas dimensiones. Claramente hay fuertes campos eléctricos, magnéticos, fuertes campos magnéticos y se giran. El campo magnético se crea una corriente eléctrica, así que la teoría importa también. Pero si uno toma una estrella con un pequeño campo magnético y lo comprime, el campo magnético se vuelve contenido y el campo magnético en esa estrella colapsada se vuelve muy fuerte. Es plausible, pero no es realmente una explicación física. Tenemos otra pregunta de Daniel Fisher. ¿Por qué la intensidad de los pulsares en algunos objetos cambia tanto? Porque parece que desaparece y reaparece. Claro, el término más largo, aparecer y desaparecer, es interesante. Recuerden que se acuerda que los pulsares cambiaban en los cambios irregulares de los vientos solares que yo llamaba, entre comillas, nubes. En los vientos solares. Resulta que hay, entre comillas, nubes en el espacio interestelar también. No sé de dónde vienen, si es que se mueven o no. No podemos garantizar que se mueven. Esas nubes en los espacios interestelares pueden causar una señal más a largo plazo a través de un periodo de meses. Se llama un tipo de centelleo interestelar. En cambio, para los cuásares se llama centelleo interplanetario, porque está entre medio del Sol y los planetas. El centelleo interestelar es el espacio en la galaxia entre las galaxias que no está vacío, pero sí contiene nubes de electrones. Son esas que causan que la señal del pulsar desaparezca por semanas y reaparecer más fuerte que el promedio en algunas semanas también. Interesante. Tenemos otra pregunta de Orlando Méndez. ¿Qué piensas que la radioastronomía va a descubrir en las siguientes décadas y si hay direcciones que encuentre prometedoras? Hay nuevos telescopios que se están desarrollando. El más grande, que está lejos, es el conjunto del kilómetro cuadrado. Parte de eso va a estar en Australia y parte de eso va a estar en Sudáfrica. Y esos dos radiotelescopios tienen prototipos o precursores, si así le gustaría entenderlo. Y en Sudáfrica el precursor se llama Meerkat. En Australia está el conjunto de telescopios de frecuencias medias ASCAP. Estos dos telescopios ya están logrando cosas asombrosas. Agregado a eso está el gran radiotelescopio NGBA en Estados Unidos, así que va a haber una gran capacidad de radioastronomía en las siguientes 2 décadas. Y creo que eso va a causar muchos avances. Por ejemplo, escuché una charla la semana pasada del centro de nuestra galaxia por los radioastronomos y ahora hay una gran cantidad de detalles que está surgiendo de qué estructuras hay al centro de la galaxia. Otra cosa que está sucediendo para que los de postdoctorado por accidente descubrieron un pulso único muy fuerte. Se ve como un pulso de pulsar, no se ha repetido. Y si estiman su distancia, está muy muy lejos, mucho más allá de nuestra galaxia. Se llama un destello de radio rápido. Y esto es algo que se está volviendo muy interesante. Otra cosa muy interesante de la radioastronomía es qué son estos destellos de radio rápidos.
Estamos haciendo algo de progreso, pero hay bastante en que avanzar. Así que muchas instalaciones que están entrando en funcionamiento y el fast chime, así que creo que la radioastronomía realmente va a tener muchos avances y ya a la vez estamos llegando al otro lado del espectro, radiogramas de alta energía, y estamos mejorando en la astrofísica, partículas, neutrinos, etc. Así que al tener todo esto, no sé lo que vamos a encontrar, pero de seguro muchas cosas emocionantes en las siguientes décadas. ¿Tenemos alguna otra pregunta del panel? Si no, tengo dos más. Uno más que fue gatillada por alguna de las preguntas y respuestas. Señor Cuadra y otros preguntan, ¿cómo pueden reconocer, dada la señal del quasar, del ruido? ¿Qué técnica utilizaron para rechazar la interferencia para llegar a confirmar el quasar? ¿Y cómo eran descubiertos los quasares, los 20 primeros quasares? Ahora, cuando terminé, habían como 200 quasares. Debido a que el telescopio tenía una gran área, la señal de quasar era sobre el ruido, principalmente sobre el ruido. No había un tema ahí. Era quizás 10 veces el fondo del receptor, así que podían ver su centelleo muy claramente. Sí, la periodicidad de tiempo que lo empujaba sobre el nivel de ruido fue el centelleo de su señal. Sí. Qué curioso, ¿verdad? Porque significa que es un proceso... Sí, sí. Tengo otro comentario. Encontré un par de audioarchivos de los pulsares. Voy a ver si lo puedo reproducir. Este es el de la nebulosa de Cangrejo. Ese es el de la nebulosa de Cangrejo. Este es otro. Sí, muy bien. Pulsar 1937. El número, no me acuerdo. Creo que es el más rápido. Sí. Suena como 600 revoluciones por segundo. Como su licuadora, sí. Sí. Ahora, ¿cuál es el más lento del periodo orbital que se ha encontrado los pulsares? Un par de segundos. Quizás 5 segundos, algo así. Si son más lentos que eso, es como que se le acaba la energía y se dejan de transmitir radiofrecuencias. No hay más preguntas del panel. Yo tengo dos para terminar, volviendo al tema de mujeres en astronomía, porque hay bastantes preguntas en la sección de esto. La primera es Paula Joffrey. ¿Cómo la relación con su supervisor evolucionó después de darse cuenta de la importancia de su descubrimiento en la ciencia? Mencioné que entre el descubrir los pulsares 2 y 3 en ese periodo de Navidad, volví a Irlanda con mi novio y anunciamos nuestro compromiso. Así que por los últimos 9 meses de mi doctorado estaba con un anillo. En ese momento en Gran Bretaña las mujeres casadas no trabajaban. Se consideraba vergonzoso que eso sucediera. Significaba que el marido no ganaba suficiente dinero para mantenerlos. Así que a pesar de que no era mi intención y no lo había pensado completamente, estaba mandando la señal de que estaba renunciando al usar el anillo, que me estaba yendo de la ciencia para ser una esposa en la casa. Así que hay gente que me dio de baja mentalmente. Terminé el doctorado bien, lo obtuve bien y debía haber
haberme vuelto una esposa de casa, pero encuentro que eso es fome. Sus esfuerzos en eso realmente ha pavimentado para nosotras, las mujeres astrónomas, y yo estoy casada y ya no siento tanto ese prejuicio. Realmente ha hecho que la astronomía sea mucho más fácil para muchas de nosotros. María tiene una pregunta. Sí, muchas gracias, Jocelyn, por una charla tan inspiradora. Quiero saber, por supuesto, ¿se acuerda? ¿Qué sintió cuando tomó el tiempo de la señal? ¿Tenía dudas? El pensar en el síndrome del impostor. Estaba pensando, esto es porque estoy equivocada o no. Estaba muy segura de que estaba en lo correcto. Mi supervisor estaba convencido de que yo estaba equivocada. Ya. Pero estaba luchando con esta señal por muchos meses. Así que sabía que tenía que ser real. Ahora, que desapareciera totalmente, no lo sabía hasta que volvió y lo vi. Y estaba muy sorprendida de que eran pulsos regulares. Nadie esperaba eso. Y cuando ven los pulsos por primera vez, ven la fuente 3 minutos, como está en el telescopio, después gira la Tierra y ya no lo ven de nuevo hasta el siguiente día. Así que vi esta señal de pulsos por 2 minutos y después la observación terminó. ¿Y qué hago? ¿Qué hace un científico en esas circunstancias? Me habían entrenado en decir que tenía que hacer pruebas y la única prueba en que podía pensar en hacer era medir la constante de tiempo del grabador Penn, que era genial esa grabadora. Simplemente hay que esperar 23 horas y 56 minutos esperando que vuelva. Y sí lo hizo. Nuestra última pregunta es de Hashika Raj y creo que varias personas preguntaron lo mismo. ¿Puede darnos consejos a las mujeres y minorías étnicas que quieren continuar en una carrera en la ciencia STEM? Es muy importante que sí hagan y tomen estudios STEM y espero que todos que estén escuchando ayuden a esas personas. Está comprobado que los negocios y la industria, el grupo que es de mayor éxito y el más robusto y el más flexible, es el grupo con la mayor diversidad de personas, hombres y mujeres y distintas nacionalidades y distintos colores de piel, todos los géneros, todas las capacidades. Mientras más amplio el grupo, mayor el éxito. También es más difícil gestionarlo. El grupo es más fácil de gestionar, es un grupo de gente que es igual entre sí, pero si pueden gestionar el grupo diverso, van a tener mayor éxito. Esto es cierto en los negocios y también creo que es cierto en la ciencia. De hecho, he utilizado el dinero del del premio Breakthrough para darle fondos a los alumnos, nuevos alumnos de doctorado, de poca representación en la física, que en Gran Bretaña se refiere a mujeres, personas de color, refugiados, todo menos hombres blancos británicos. Así que la diversidad es importante y así que el grupo sea exitoso. Y espero que por lo tanto aquellos que no estén en la mayoría se sienten instados, alentados para hacer ciencia porque su contribución es importante. Muy bien. Tomás. Hay tantas preguntas de este tipo de índole. ¿Es posible tener
un conjunto de telescopios de pulsares para mapear la ubicación de nosotros, de nuestra ubicación, que tiene que ver con los tiempos pulsando de ciertos pulsares, y como los pulsares están reduciendo su rotación, sus periodos gradualmente con el tiempo, no solamente es un indicador de dónde estamos o dónde estábamos, sino a través del tiempo. Usted colocó un punto muy fijo en la galaxia, así que creo que es maravilloso. Así que muchas gracias por eso. ¿Hay algún otro comentario o pregunta del panel? Hay muchas notas de agradecimiento. Le vamos a mandar todas las notas de las preguntas y respuestas por una gran charla. Queremos agradecerle esto y tomar el tiempo de contarnos de su carrera. Así que cerremos, y por supuesto que esto se va a guardar y va a ser puesto en Astrofísica UC en mayor calidad en los siguientes días, en ambos inglés y en español. Así que el video por supuesto va a tener mayor calidad que el live stream. Así que me gustaría agradecerles a todos y anunciar que el siguiente webinar es el 7 de agosto. Roger Blanford, que nos va a ayudar de la astrofísica de hoyos negros, el rol de la rotación. Eso promete ser interesante. Sin más, me gustaría agradecerle a Jocelyn, a la doctora Jocelyn Bell-Burnell. Muchas gracias a los miembros del panel, al público. Muchas gracias y espero verlos muy prontamente en este canal nuevamente. Muchas gracias. Hasta pronto. Que estén muy bien.